Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Gracias por acompañarnos en nuestro ciclo de conferencias Francisco Villa, un ciclo organizado entre la Academia Mexicana de la Historia y el Espacio Cultural San Lázaro. Pues sin más voy a dejarle los micrófonos al doctor Javier García Diego, director de nuestra academia, a Ángel Limón del Espacio Cultural San Lázaro. Doctor, tiene usted la palabra. Bueno, yo no sé si Ángel Limón quisiera tomar la palabra primero, de lo contrario, pues yo haría una breve presentación y luego podríamos pedirle a Ángel algún comentario. Adelante, doctor, si quiere. Gracias, Y ahorita gracias regresamos. Ángel, gracias. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos, todas. Pues de verdad para mí es un gusto enorme no solamente participar en este ciclo con el Espacio Cultural San Lázaro y obviamente con la Academia Mexicana de la Historia, sino presentar hoy a un colega y amigo muy querido, muy respetado de mucho tiempo, que es Víctor Orozco. Víctor Orozco nació en 1946, hizo estudios de Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua, luego hizo estudios de maestría y doctorado, bueno, es doctor, ciencia política por la UNAM, fue profesor en la UNAM unos años, pero desde 1988 es profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Autor de muchísimos libros y artículos, no voy a hacer referencia a ellos, salvo señalar que recientemente, de hecho Víctor me lo acaba de obsequiar, hace muy poco, meses, semanas, apareció pues uno de sus libros más ambiciosos, que es también el culmen de sus investigaciones en ciertos temas que lo han acompañado toda su vida, que es el título, el libro Apaches. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación, obviamente, pero también tiene una gran labor de difusión en periódicos, una gran presencia de difusión cultural en Chihuahua, y ha sido editor y director de revistas, simplemente señalo Cuadernos del Norte, entre otros. Muchos reconocimientos, quiero señalar, sacó el premio Daniel Cosío Villegas que ofrece el INERM hace no mucho, 2015 tal vez, para el mejor historiador del siglo XX ese año, a juicio del Consejo del INERM. Y más recientemente obtuvo el premio, o más bien fue ascendido a la categoría, a la máxima categoría, maestro emérito de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Por lo que se refiere a la Academia de la Historia, pues es miembro corresponsal en Chihuahua desde el año 2019. Se vino la pandemia, no ha podido leer su discurso de ingreso, pero quedamos en que esto será los próximos meses, ahora que ya se ha, digamos, reanimado la vida del Parlamento. Por mí sería todo y le agradezco a Víctor Orozco su participación en este ciclo. Ángel, la imagen para no afectar mi amigo. Muchas gracias, doctor Javier García Diego. Doctor Víctor Orozco, para nosotros es un orgullo tenerlo el día de hoy aquí en el Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados. Nos gusta mucho tener voces de distintas regiones del país y claro, hablar de Villa desde el norte del país es sumamente importante para nosotros.
Agradecer mucho a la Academia Mexicana de la Historia su confianza para poder establecer este acuerdo a través de un convenio marco que nos ha permitido transmitir varios cursos y varios espacios donde podemos establecer una ruta histórica de los grandes acontecimientos de la nación. Y bueno, quisiera pues ahora darle la palabra al doctor Víctor Orozco con su conferencia que nos va a establecer el manifiesto a la nación y el programa del Partido del Reconstructor Nacional, Plan de Río Florido. Adelante, por favor, doctor Orozco. Bienvenido. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias por la hospitalidad. Le agradezco también mucho al presidente de la Academia Mexicana de la Historia, al doctor Javier García Diego, un admirado amigo de mi parte, y pues a la Cámara de Diputados por este espacio. Y pues ahora que está celebrándose, recordándose el centenario del fallecimiento, del asesinato del general Francisco Villa, y que se han desarrollado todos estos ciclos eh, de actividades en torno a esta figura histórica, creo que es pues pertinente el tema que voy a abordar. No se trata de hacer un recorrido por la vida política y militar de Francisco Villa, sino puntualizar en algunos aspectos y sobre todo en uno que es bastante, o ha sido bastante ignorado por los historiadores. Yo le agregaría, simplemente para que eh, los oyentes, le agregaría un título al título de la conferencia para que entendieran por qué voy a abordar el tema también de Felipe Ángeles. Y diría que es el, el, este plan de Río Florido y la alianza fallida entre Felipe Ángeles y Francisco Villa entre 1918 y 1919. Bueno, empezaría por señalar que eh, estamos, para ubicar el contexto del documento y del plan este del que voy a hablar, estamos en 1917. eh, para esta fecha ya han ocurrido acontecimientos decisivos, muy importantes en el curso del movimiento armado que se inició en Chihuahua el 19 de noviembre de 1910, y pues esos acontecimientos son, simplemente para tenerlos en mente, en contexto, pues se produjo el triunfo de la Revolución Maderista con la caída de Ciudad Juárez el 10 de mayo de 1911. Luego se produjo la insurrección orosquista magonista que abarca unos meses de 1912, y luego la formación y el ascenso del ejército constitucionalista, y dentro de este, de la División del Norte comandada por Francisco Villa hasta mediados de 1914, y luego vino la lucha de facciones con la derrota definitiva de la División del Norte en las grandes batallas del Bajío por el ejército comandado por Álvaro Obregón, y luego la expedición punitiva. Esos son los acontecimientos que hay hasta 1917, y la expedición de la Constitución Política del 5 de febrero de ese año. Bueno, para esas fechas, Francisco Villa es un perseguido, regresa a su fase de las guerrillas, una fase muy larga en su vida militar. Curiosamente es la más larga de todas en su vida militar, salvo su etapa de bandolerismo, que ocurrió desde 1894 hasta 1910, pues esta etapa que va de 1916 hasta su rendición en 1920 es la más larga en su vida militar. ¿Y cuál es la característica de esta época de Francisco Villa? Bueno, pues a diferencia de las anteriores, donde estaba acogido o con una sombrilla, dijéramos así, política e ideológica de un plan o de un programa o de unas aspiraciones de transformación, de unas aspiraciones políticas, económicas, pues gobierno o con el movimiento de Madero, después con la revolución constitucionalista. Ahora, en esta fase, eh, pues la guerrilla villista carece totalmente de un programa político y carece
de una, de un proyecto de transformaciones. La guerrilla se transforma pues en un instrumento de Francisco Villa fundamentalmente para tomar venganza, ¿no? Es una época en la que pues afloran curiosamente las más grandes destrezas, por un lado, de Francisco Villa como uno de los, quizá el más importante caudillo de la Revolución Mexicana, y por la otra, pues sus peores vicios, sus más grandes debilidades, ¿no? Por un lado, yo diría que esta etapa Villa demuestra su enorme capacidad de resistencia, con un pequeño número de individuos que lo siguen, pues resiste en el estado de Chihuahua, en el norte del estado de Durango, a fuerzas muy superiores integradas por el ejército carrancista, y durante un año, de 1916-17, al ejército norteamericano comandado por Pershing en la expedición punitiva. Es capaz de escabullirse siempre, de pues pasar como silueta de un territorio, de una región a otra, pero además es capaz de todavía, con esas escasas fuerzas que posee, pues de tomar ciudades importantes como es Parral, Ojinaga, de las más pequeñas, pero es capaz también de tomar, aunque fuera muy fugazmente, Torreón, Chihuahua y Ciudad Juárez. Esas son pues algunas de las destrezas que luego Francisco Villa pues, lo van a convertir en un mito, lo van a hacer pues como un guerrillero con capacidades increíbles, pero al mismo tiempo muestra la otra cara del individuo que ya no tiene banderías políticas y que ve la venganza por todas partes, que encuentra enemigos a todos los lugares donde llega, y que todos pues su círculo, incluso más cercano, pues se le ha ido desgranando poco a poco, y bueno, pues dar rienda suelta a muchas de las, quizá de pues aquellos hábitos, de aquellos usos eh, pues adquiridos durante la época de bandidaje, de su época de bandolero, que fue muy larga, y pues es la época, es la etapa negra de Francisco Villa, donde pues lo de los asesinatos de soldaderas, de las violaciones de mujeres, etcétera, que no marcan efectivamente toda su historia personal, no la definen, pero que sí marcan pues una característica, un distintivo de su carácter muy triste, muy deleznable, porque la práctica de esos asesinatos, pues muchos de ellos los cometió pues personalmente o por órdenes directas y en su presencia. Entonces, esas son dos características, dos caras de Villa en ese periodo. Bueno, ese es Francisco Villa. Y por otro lado encontramos a Felipe Ángeles. Felipe Ángeles es una gran personalidad de la Revolución Mexicana. Después acordémonos que se juntó con Villa en 1914, participa con él sobre todo en la gran batalla de Zacatecas, que la cual pues fue una de las batallas definitorias en contra de la dictadura huertista. Y después de la debacle, de la derrota de la División del Norte, ocurrida en las grandes batallas del Bajío en primera mitad de 1915, eh, y luego las derrotas que se sufrieron también en el noreste, en La Laguna, en Saltillo, en Monterrey, en esa región, Ángeles se retira, se separa de Villa y se va como exiliado a Estados Unidos. Allá en Estados Unidos, Ángeles participa eh, muy esforzadamente en la formación de una alianza liberal, se llamó, que estaba constituida por exiliados mexicanos de diversas fracciones, de diversos orígenes, incluso conservadores, no necesariamente pertenecientes a los grupos revolucionarios, y
ese grupo de exiliados pues pretendía reunir a todas las fuerzas que en ese momento, en esos años, seguían combatiendo al régimen de Carranza, de don Venustiano Carranza, que ya había triunfado y se había implantado pues con solidez en la mayor parte de la República, del territorio nacional, pero que todavía enfrentaba grupos armados. Los dos más importantes, desde luego, pues eran el de Emiliano Zapata en el estado de Morelos, y una parte de la región del estado de Puebla, y el de Francisco Villa en el estado de Chihuahua y en Durango. Entonces, estas alianzas de políticos revolucionarios o conservadores, pues trataron de unificar esas fuerzas y de dotarlas de un programa. Y este programa, pues, buscaría desconocer la Constitución de 1917, restablecer la Constitución de 1857 y sobre todo, pues, eliminar a Venustiano Carranza de la presidencia de la República y conformar un nuevo gobierno. Bueno, en esas condiciones los dos generales, Francisco Villa y Felipe Ángeles, que habían tenido pues un corto tiempo de reunión, pero que en ese corto pues habían condensado una relación muy intensa, se necesitaban uno al otro. Villa necesitaba eh, pues con urgencia algo que le pudiera regresar a sus tiempos de gloria y a recuperar sus bases sociales. Eh, por tanto, pues lo que requería era un programa político. Y los liberales de Nueva York, pues lo que requerían era pues fuerzas armadas, fuerzas sociales que, que posibilitaran llevar a la práctica estas ideas que estaban alimentando solamente en el papel. Y fue así como en 1917 esta alianza liberal, yo pienso que por la pluma de Felipe Ángeles, le envió a Villa un plan político que se llamó así, con el nombre de Plan de Reconstrucción Nacional, y que se conoció como, en lo que se conoció como Plan de Río Florido. En este plan, que voy a señalar sus características en un momento, en este plan eh, se le envió a Villa, eh, pues con la idea precisamente de comprometerlo en luchar por una bandera más amplia, más comprensiva y que pues le diera un ámbito nacional, porque la lucha de Villa pues estaba reducida al ámbito puramente regional de la zona, sobre todo del estado de Chihuahua. Y en una hacienda muy antigua que se llama de Río Florido en Chihuahua, Francisco Villa reunió a un cierto número de sus tropas que por ese momento se encontraban dispersas en guerrillas en diversos lugares del estado y les leyó el plan que venía de, de Nueva York. Se lo había traído algún comisionado y era algo así como el plan que por adelantado le enviaba a Felipe Ángeles con la idea de que después Felipe Ángeles se reuniera con Francisco Villa en el estado de Chihuahua. Y ese plan, que se le conoció así como Plan de Río Florido, así se le mencionó porque ahí fue donde lo firmaron Villa con sus jefes militares o sus guerrilleros. Es un plan muy interesante y lo primero que tengo que decir sobre el mismo es que pues se menciona el plan en muchísimos textos. Todos los biógrafos de Villa y los historiadores pues mencionan el plan, pero salvo equivocación, porque como dicen los abogados, pues los hechos negativos no pueden probarse, pero hasta donde yo me he encontrado, no hay, no estaba publicado en ninguna parte este plan. Es decir, se sabía de su existencia, pero no se sabía cuál era
el contenido. Por ejemplo, voy a sintetizar, porque no puedo leer a todos los historiadores, que el más conocedor de la obra militar, de los trabajos y pues la vida de Francisco Villa y su entorno, eh, su vida y sus tiempos, pues es el doctor Frederick Katz. El doctor Frederick Katz tiene un párrafo muy ilustrativo sobre el punto. Él dice que Villa no protestara públicamente contra el regreso de los hacendados también puede relacionarse con el hecho de que no hizo manifiestos ni proclamas de ninguna clase a partir de junio de 1917, con excepción de la carta que dirigió a las defensas sociales en 1918. Esto puede reflejar una decadencia moral, una falta de fe en la eficacia de las actividades y los manifiestos políticos, o la decisión de dejar esas actividades en manos de los villistas exiliados en Estados Unidos como su leal seguidor. Eso es lo que dice el doctor Frederick Katz. ¿Por qué señala el doctor Frederick Katz? Porque efectivamente el plan de Río Florido había pasado pues casi desapercibido. Y debo decirles que no solo para los historiadores, incluso para biógrafos muy cercanos de Villa, como el coronel Federico Cervantes, sino para todos los posteriores. ¿Por qué razones? Pues porque Villa no le dio importancia. Es decir, Villa no enarboló el plan de Río Florido como lo hiciera, por ejemplo, Emiliano Zapata con el plan de Ayala, o como pues, muchos otros, el propio Madero con el plan de San Luis Potosí, o Venustiano Carranza con el plan de Guadalupe, y así le podríamos seguir con muchos otros ejemplos, ¿no? Pero Villa, ¿qué, ¿qué hizo con el plan? Bueno, pues lo imprimieron, unos cuantos pliegos, un tamaño eh, eh, muy eh, de gran tamaño, un tabloide, que aquí me gustaría que lo proyectaran para que vieran cómo fue el plan de Río Florido. Creo que hasta ahora es el único que se ha publicado. Si es tan amable el técnico de ahí para que lo pueda proyectar ahí en la pantalla y se conozca y para hablar en torno de este plan. Bueno, ¿cuáles son las, eh, las características del plan este? Pero parto de algo muy interesante que dice Felipe Ángeles. Felipe Ángeles dice, la revolución en 1917, cuando él ingresa a, a territorio mexicano en diciembre de 1918, pero este documento por ahí es de esos meses, él dice, la revolución mexicana ya triunfó. ¿Triunfó en qué? En sus propuestas, en sus juicios generales, en sus demandas o reivindicaciones. ¿Por qué dice Ángeles eso? Pues porque todos los grupos revolucionarios han estado levantando las mismas banderas, han estado reclamando la distribución de las tierras, los derechos laborales, la educación pública, el reparto de latifundios en general, pues, y desde luego la democracia política. Hay, pues, dice Ángeles, un consenso. El problema que tenemos es que hay una gran división dentro de las filas de los revolucionarios, pero el triunfo de la revolución ya se produjo en esto que algunos le han llamado una especie de triunfo cultural de la revolución, porque se han extendido y hoy, pues, la mayor parte de los mexicanos están de acuerdo en este tipo de transformaciones. Y bueno, el plan de Río Florido, que yo creo que le debe mucho a la pluma de Felipe Ángeles, es un documento muy bien elaborado, con muy buena sintaxis y con mucha claridad en sus planteamientos, pues efectivamente recoge esto que dice Ángeles. Y primero el plan, el preámbulo, las declaraciones iniciales con las que empieza, pues son las que habría que esperarse del grupo este de exiliados y del propio Francisco Villa. Bueno, pues el primero es el desconocimiento del gobierno de Venustiano Carranza y luego un segundo momento, pues es el desconocimiento de la Constitución de 17, que apenas tenía unos meses de haberse promulgado. El plan es de octubre
de 17, la Constitución se había promulgado, expedido en febrero, y el retorno a la Constitución del 57, argumentando que, pues algo muy razonable, que tenían muchos grupos, pues porque el movimiento constitucionalista decían, nos lanzamos a la lucha contra Huerta, llevando como divisa, como bandera, la Constitución Liberal Federal del 57, y entonces no tiene sentido que ahora la cambiemos. Lo que hay que hacer es agregarle, reformarla y agregarle pues todo este contenido social que, que ha impregnado ya a todas las luchas de la revolución que se iniciaron en 1910. Eh, pero dice algo más muy interesante este plan de sus primeras declaraciones. Esto que decía Ángeles, los elementos revolucionarios están divididos. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues unificarlos. Y para ello proponemos la formación de un partido único de la revolución, de los revolucionarios, y con exclusión, dice el documento, solamente de los que participaron en el golpe de Estado de la Ciudadela, en el golpe de Estado de Victoriano Huerta contra el presidente Madero, quitando a todos los demás que hayan participado en la revolución y que mantengan esos principios, se integrarían a un partido único. Esto es muy llamativo y bien interesante, porque, bueno, sabemos que pues 12 años después, en 1929, siendo presidente Plutarco Elías Calles, pues se formó el Partido Nacional Revolucionario precisamente con esa misma intención, con esto que se decía en el Pan de Río Florido en el 17, o sea, la unificación de los revolucionarios en un solo partido único. ¿Y con qué objetivo? Pues decía, con el objetivo de cambiar definitivamente a México a la política mexicana, de un territorio de caudillos a un territorio de instituciones. Ángeles venía en aquella época muy enamorado de las instituciones norteamericanas, de cómo funcionaba la ley, etcétera, y entonces quería acabar con el régimen de caudillos. Y ese es un planteamiento muy interesante porque nos habla de cómo esta idea de la formación de un partido hegemónico, ¿no? Aunque no fue único, pero sí hegemónico o casi único, pues venía de atrás. No fue un invento que se le ocurrió a Calles en el 29, sino que desde antes había esta aspiración. Y luego, otra de las declaraciones de este documento también muy interesante es que dice hay que devolver de inmediato las propiedades incautadas. ¿Cuáles eran esas propiedades incautadas? Bueno, aquí hubo en todas partes, pero la más importante pues fue durante el gobierno villista en el estado de Chihuahua, cuando eh, por un decreto de Villa del gobierno del estado, pues se incautaron pues una buena cantidad de haciendas pertenecientes pues a la oligarquía chihuahuense, al clan Terrazas Krill, y también algunas del estado de Durango, que les fueron asignadas a algunos generales y militares cercanos a Francisco Villa como administradores, con la obligación de entregar una parte de los productos que se reunieran, sobre todo la venta de becerros y un poco menos de la agricultura, a la administración villista, la administración militar que constituía el gobierno villista, porque el gobierno de Villa fue un gobierno totalmente militar en Chihuahua, ¿no? Y bueno, durante un tiempo se dijo, se afirmaba que Villa era el principal obstáculo para que Carranza, que estaba muy de acuerdo en devolver las propiedades incautadas, pues que Villa, como no quería, entonces, eh, pues era uno de los obstáculos. Pero no, resulta que en este manifiesto de 1917, pues está suscrito por Francisco Villa y una de las principales declaraciones es la devolución de las propiedades incautadas que luego va a realizar el gobierno de Venustiano Carranza en los años siguientes, 18, 19, 17 y 18, pues hasta 19. ¿Mm? ¿Y qué otros elementos constituían el plan
de Río Florido. Bueno, pues los derechos obreros, ¿no? Eh, como estos derechos se habían extendido, ya recordemos que se había formado la Casa del Obrero Mundial, que la revolución había empezado como, o había tenido como precursoras las huelgas de Río Blanco y de Cananea, que había pues ya una gran aspiración compartida pues, por la mayoría y además hecho propia por la mayoría de los obreros, de artesanos mexicanos, de que se les reconocieran sus derechos. Los dos principales derechos colectivos, que eran el de sindicación o de asociación, que los sindicatos se pudieran formar y tuvieran una personalidad jurídica, y el derecho de huelga. ¿Sí? Este plan, en ese sentido, pues quizá es inferior a la Constitución de 17, al artículo 123, porque reconoce el derecho de asociación de los trabajadores o derecho de sindicación, pero no habla nada del derecho de huelga, aunque se supone pues que el derecho de huelga es el principal instrumento para hacer valer los otros, entonces es probable que lo tuvieran en mente, pero no lo pusieron por escrito. Y luego hace un catálogo de derechos laborales individuales, pasando al ámbito del derecho individual del trabajo, donde pues enlista obligaciones para los patrones, el derecho a una indemnización, el derecho a los servicios médicos, eh, y en fin, es muy rico en este aspecto de los derechos individuales, eh, y luego, aparte de estos derechos eh, eh, individuales, pues no habla, por otro lado, en el, en el caso de los derechos agrarios, pasando a este otro aspecto, no habla del reparto de latifundios, pero sí habla en el plano de la reforma agraria, habla de la restitución de tierras a los pueblos. Se recordará que durante la etapa del porfiriato, sobre todo, cuando se formaron las grandes compañías deslindadoras de terrenos nacionales, pues lo que pasó fue que se ocuparon muchas tierras de los pueblos, ejidos, eh, esos tierras de pastoreo que existían en las orillas de los pueblos, o incluso terrenos de agrícolas que fueron ocupados y engrosados así los grandes latifundios. Entonces, pues una de las principales demandas que existían en toda la República, quizá la más notoria fue en el estado de Morelos con el zapatismo, pero que existían en todas partes, es esa restitución de las tierras. No habla el plan, pues, de repartir latifundios, pero sí de las restituciones y luego de promover la pequeña propiedad. Eso también es muy significativo, porque el, el movimiento villista o la etapa esta de anterior, durante la época de la división del norte y del gobierno villista en Chihuahua, más que todo, los, los pocos disposiciones agrarias en la ley agraria villista de 1915, de junio del 15, se ponía el acento sobre todo también en esta promoción de la pequeña propiedad. No se pensaba de ninguna manera en colectivizar, ni siquiera en establecer los ejidos a la manera como aparecieron en la Constitución del 17 y se fueron actualizando pues, en el curso de los años post-revolucionarios. Estaban sobre todo enfocados. Ángeles era también un enamorado de la vía Farmer, como se le llamaba, como se le llaman algunos teóricos de la vía de Estados Unidos, de las pequeñas, de fomentar las pequeñas granjas, la pequeña propiedad. Y esto era lo que se enfatizaba en el plan este de Río Florido. Luego también trae otras reivindicaciones muy interesantes. La reforma al Poder Judicial. Esta historia de un Poder Judicial muy cercano a las oligarquías, muy cercano a los intereses creados, es muy vieja en nuestro país. Recuerdo que Andrés Molina Enríquez por ahí decía en uno de sus libros, aquí en México, pues el que no le puede dar, no le puede
llamar amigo y tocarle la espalda a un juez de distrito, dice, pues no es nadie, ¿no? Porque tenía en mente los mexicanos una reivindicación muy sentida, a veces más sentida que incluso los repartos de tierras en determinados momentos constituía un agravio muy fuerte en los pueblos, que era la justicia torcida, la justicia en manos de los poderosos, los jueces vendidos. Y entonces, por eso también casi todos los planes hablan de esto, ¿no? Casi todos están de acuerdo en reformar el Poder Judicial, el viejo Poder Judicial que venía de la época de Porfirio Díaz y que pues cuando uno ve, examina los archivos, examina con detenimiento, con microscopio, pues los procesos judiciales, tanto penales como civiles, pues se da uno cuenta de cómo los jueces respondían fundamentalmente a los grandes poderes, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, del estado de Chihuahua, pues yo me he encontrado con eh, eh, muchos documentos de hipotecas a favor de Terrazas y de su grupo de personas que perdían sus casas, sus pequeños ranchos a favor del gran propietario, de los grandes propietarios de Chihuahua. Entonces, esta demanda es también muy interesante, la reorganización del Poder Judicial y acabar con las corruptelas y la justicia vendida. Luego, en materia de educación, pues establecer escuelas por parte de los patrones como una obligación, tanto en las fábricas como en las haciendas. Luego, establecer un sistema fiscal progresivo que gravara con más alto porcentaje pues a los que tenían más altos ingresos. Esta era otra también demanda, pues que había sido, tampoco es un invento de Ángeles y de los liberales estos de la Alianza de Nueva York. Realmente es una demanda también muy generalizada, pues los ricos no pagaban, ¿no? No pagaban impuestos. Eh, Otra vez pongo el ejemplo que conozco pues un poco más, que es el de Luis Terrazas en Chihuahua, pues era dueño de más de 2 millones de hectáreas y pagaba una bicoca de impuestos, ¿no? No solamente por las tierras, del impuesto predial, sino por los cientos de miles de vacas o de cabezas de ganado que poseía, por las inmensas cantidades de casas de renta que poseía en Durango, en la ciudad de Chihuahua, en fin. Los ricos no pagaban impuestos, pues, ¿no? Entonces, por eso la demanda de un impuesto social progresivo, ¿no? Y luego la reorganización del ejército. Hablaban de una reorganización y moralización del ejército, de las dos cosas, ¿no? Pues igual, aquí pues se cuela mucho el pensamiento de Felipe Ángeles, otra vez al que me voy a referir un poco más adelante, porque pues si bien el ejército mexicano había pasado pues ya por varios tamices y había pasado ya por varios cambios profundos, ¿no? Pues el más importante fue, o el más antiguo, pues fue el de 1861, cuando triunfa la Guerra de Reforma y es suprimido por un decreto de Jesús González Ortega el antiguo ejército que habíamos heredado de la colonia. Y luego, pues, de acuerdo con los tratados de Teotihuacán en 1914, con Álvaro Obregón, pues se había también suprimido el ejército porfirista, pero eh, lo que el que le había sucedido, pues tampoco era del agrado. Es decir, Ángeles, sobre todo, consideraba que el ejército carrancista, pues seguía siendo él, hablaba más de una, y el ejército villista también, hablaba más de una chusma que de un ejército bien constituido y bien formado. Esta idea también se va a retomar unos años después. Sabemos que en la década de los años 20, el general Amaro fue pues la cabeza de esta reforma militar, que fue una de las grandes reformas de la época de postrevolucionaria. Bueno, este, ¿y qué otro tema es importante aquí?
sobre esto que estamos hablando. Bueno, hay una pregunta que siempre me he hecho yo. ¿Felipe Ángeles era villista? Porque estamos hablando pues de esta alianza que, que se eh, que falló, eh, que finalmente se naufragó. Y bueno, una disculpa, me está saliendo aquí un aviso, no sé si se está escuchando, Ángel, si va bien o no. Y vamos muy bien, doctor Orozco. Estamos aquí escuchándole bastante bien. Ahorita en la Correcto. pantalla estamos viendo el manifiesto. Y aquí lo escuchamos en todo. Muy Está bien, hablando de Felipe También te Ángeles. escucho perfectamente, también te escucho perfectamente, Víctor. correcto, entonces voy a seguirle. Muy bien. Bueno, la pregunta es, en torno a todo esto que he hablado hasta ahora del plan de Río Florido y de eh, las relaciones entre Francisco Villa y Felipe Ángeles. Una pregunta que parecería un poco ociosa porque casi se da por hecho, ¿no? Eh, la mayoría de la gente eh, casi considera esto que Ángeles era villista por antonomasia, ¿no? Y bueno, creo que hay una corriente de historiadores que ha, pues, eh, escarbado en el punto y que ha insistido en presentarlos casi como una simbiosis a Villa y a Ángeles, ¿no? Pero yo me he hecho la pregunta porque creo que no es así. Eh, Ángeles y Villa vamos empezando por su asociación. Ellos se conocieron, si no tengo mal la memoria, el dato de la memoria está en sus momentos, se conocieron a mediados de 1914, cuando Ángeles venía de Sonora, conforme con el gobierno con el gabinete de Carranza, y eh, eh, fue asignado eh, como artillero a la División del Norte. Y pues Ángeles participa sobre todo en eh, en una parte de los combates de la Laguna, pero sobre todo en la batalla de Zacatecas, donde su participación es decisiva. Es el gran artillero que eh, pues eh, pone en funcionamiento toda su destreza como militar y pues ganan en la revolución la batalla que probablemente sea eh, probablemente la más importante del movimiento armado. Eh, Luego, después de eso, pues pierden las grandes batallas del Bajío. Algunos dicen que Villa, por no hacerle caso a Ángeles, no atacar Veracruz, donde estaba establecido el gobierno de Venustiano Carranza, o no retirarse al territorio que dominaba, que era la Laguna y el estado de Chihuahua, el norte de Durango. Y otros, hay muchas razones, pero no quiero desde luego abundar en ellas. El hecho es que Obregón se impuso en toda la línea y derrotó a la División del Norte. Y Ángeles, después de eso, ya lo mencionaba hace un momento, no lo voy a repetir, después de eso Ángeles se va a Estados Unidos y regresa con la idea de meter a Villa pues en el programa que se habían formado eh, del cual ahí analicé hace unos momentos, el plan de Río Florido, y pues de unificar a todos los elementos anticarrancistas. Y permanece con Villa pues alrededor de 5 meses, ¿no? Durante los cuales pues discute con Villa, Villa aparentemente acepta el programa de Ángeles, pero de inmediatamente tienen diferencias importantes, ¿no? Y esas diferencias, pues no son, no tenemos que lucubrar sobre ellas, no tenemos que decir, bueno, probablemente es que Ángeles era militar, Villa era un caudillo, etcétera, y no se iban a poner de acuerdo. No, Ángeles las explicó puntualmente, las señaló en su defensa que hizo en el proceso penal que conforme que se le incó en Chihuahua después del 26 de noviembre, perdón, el 17 de noviembre, 18 de noviembre, en que fue juzgado ahí en un juicio
espectacular, creo que es el único que, que ha habido, pues no sé si en la Revolución, no sé si en toda la historia de México. Bueno, el de Maximiliano creo que es más espectacular por la figura y, en fin, pero el de Ángeles, menos se hizo público en el Teatro de los Héroes, con las galerías llenas, muchos simpatizantes de él, con los abogados defensores y los abogados del Ministerio Público, fiscales, en fin, con alegatos de una parte, con pruebas de una parte y de otra, en fin, es un proceso muy rico. Y Ángeles allí expone en su defensa y dice, en primer lugar, dice, yo no combatí, vine a combatir con Villa. Ustedes me están acusando de rebeldía porque dicen que me tomaron con las armas en la mano y eso me hace acreedor a la pena de muerte, porque además me están considerando que yo soy un militar. Dice, yo no soy un militar, dejé de serlo cuando eh, se, eh, me salí del ejército y entré a la revolución. En contrapartida le decía, no, usted nunca se dio de baja en el ejército y sigue siendo militar, incluso en su declaración se pone como general del ejército. Bueno, eh, Ángeles alega que no es y hay un debate ahí muy fuerte en torno a ese punto. Pero Ángeles dice algo muy importante. Dice, yo no vine a combatir, yo vine a unificar los elementos revolucionarios para darle un cuerpo político a la revolución. Entonces es falso que yo combatí con las armas en la mano, dice lo que sí hice y a lo que vine también, pues eso salvar a mucha gente del salvajismo de Villa, dice, de esos hábitos de Villa, dice, y lo hice en varias ocasiones, y en particular menciona el caso de Parral, donde dice, si yo no hubiera intervenido, pues Villa había fusilado a todas las defensas sociales que lo confrontaron en la toma de Parral, o lo mismo había hecho en Ojinaga, en fin, él dice, no, yo no combatí nunca. La verdad es que sí, sí combatió, sobre todo en la toma de Ciudad Juárez, ¿no? Pero bueno, aquí lo que quiero destacar yo, si no es si es cierto o no es cierto, sino que Ángeles se deslinda de haber combatido con Francisco Villa. Pero luego dice otras cosas más importantes. Ángeles dice, el problema de México, el problema que tenemos aquí en este país es que tenemos una historia y un gobierno de caudillos. Dice, no hemos superado el caudillismo. ¿Y quiénes son esos caudillos? Pues son estos personajes que tienen el apoyo de una gran parte de la población, que son arbitrarios, que pasan por encima de la ley, que disponen de la propiedad y sobre todo de la vida de las personas. Y eso es lo que tiene al país hundido, dice, porque no hay leyes y no hay instituciones. Él venía, la verdad, muy enamorado de las instituciones de Estados Unidos, incluso pensando porque él en Estados Unidos adquirió una gran simpatía por el socialismo, incluso pensando que el modelo socialista pues era el que estaba establecido en Estados Unidos con el presidente Woodrow Wilson, que hablaba de la solidaridad y hablaba pues que la riqueza debería distribuirse, etcétera, ¿no? Entonces, pero aquí el punto es que Ángel repudia de diversas maneras y en muchas ocasiones y cada vez que tiene oportunidad repudia a los caudillos. Y bueno, es cierto, la Revolución Mexicana está llena de caudillos, ¿no? Hay caudillos regionales y caudillos nacionales, pero yo creo que la figura que reúne más los distintivos del caudillo, pues es precisamente Francisco Villa, ¿no? Una muestra, Ángeles lo relata, dice que en un momento, cuando estaba platicando con Francisco Villa y que le estaba dando la contra, sobre todo en relación con Madero, porque Villa le decía, es que Madero no tuvo los pantalones para hacer los cambios o para... y Ángeles estaba muy en desacuerdo con eso, y Villa le dice, pues mi general, usted es la primera persona que me contradice y no la mando fusilado. Entonces, bueno, eso ya mayor desplante que ese,
y Ángeles rinde testimonio de que eso le dijo Villa. Y luego, otro elemento que lo disoció, Ángeles dice, eh, es que nosotros tenemos que aprender de los norteamericanos y tenemos que pues hacerlos valer, pero no hay que fomentar el odio hacia los norteamericanos ni eh, eh, el antagonismo ni la lucha contra ellos, ¿no? Porque no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Lo que tenemos que hacer es imitar las virtudes del pueblo, se refiere del pueblo norteamericano. Y en ese punto, pues recordemos que Villa había pasado ya por varias etapas en su relación con el gobierno de Estados Unidos. Durante su época de mayor poderío, que va sobre todo en 1914, principios de 1915, Villa mantuvo muy buenas relaciones con los norteamericanos, porque le interesaba sobre todo el proveerse de municiones, de muy buenas relaciones, nunca tocó propiedades de los norteamericanos, eh, incluso pues tuvo una actitud, pues vamos a decir por lo menos condescendiente con ellos cuando la invasión a Veracruz, la toma de Veracruz por los norteamericanos, incluso algunos dicen pues fue algo que se parecía mucho a, al consentimiento, hasta la traición. No creo que fuera eso, en mi particular punto de vista, pero sí muy condescendiente Villa, ¿no? Cuando en muchos otros lugares del país pues hubo una repulsa a los norteamericanos, pero esa actitud cambió en octubre de 1915, 14, perdón, los norteamericanos reconocen, o 15, bueno, al gobierno de Venustiano Carranza y empiezan a cerrarse las puertas a Villa del suministro de municiones. También porque había empezado la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos empezó a restringirlas. Pero el hecho es que Villa, a partir de ahí, adquirió un enorme odio por los norteamericanos, que lo llevó pues a cometer incluso pues asesinatos, como por ejemplo la de los ingenieros, estos de mineros y técnicos mineros que fusiló en Santa Isabel su lugarteniente Pablo López en 1917. Y, y bueno, pues esa aversión pues no se compaginaba para nada con esta idea que traía Ángeles de entrar en un arreglo pues que beneficiara a los mexicanos y que no enfrentara con los Estados Unidos, porque Ángeles tenía una obsesión. Ángeles estaba seguro que los norteamericanos podían invadir a México y anexarse a otra parte del territorio. Y Ángeles tenía razón en un punto. En 1916, cuando se realiza la expedición punitiva, el ejército norteamericano no era el gran ejército que fue en 17 y 18 cuando la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, y menos cuando regresó. Entonces, había esa posibilidad a la que Ángel le tenía mucho miedo, y por eso es que quería evitar todo antinorteamericanismo, ¿no? Y otro elemento que Ángeles también narra, dice, es que nosotros tenemos que formar un verdadero ejército. En eso consistía la reforma militar. Y se expresaba de manera muy despectiva de la chusma que formaban el ejército revolucionario. Yo aquí creo que Ángeles pues estaba muy enamorado de sus técnicas militares y de su destreza y de la ciencia militar, pero creo que Ángeles pues no estaba en ese momento al tanto o no había examinado con profundidad, pues que las revoluciones las han hecho los ejércitos populares y el ejemplo más patente pues era el propio Francisco Villa y el ejército popular de la División del Norte, o el que había derrotado al ejército federal en las primeras batallas y con la toma de Ciudad Juárez. Entonces, en eso tampoco podía compartir Villa con Ángeles. Entonces, de ahí que eh, la, la pertinencia, puedo seguirle, pero creo que ya se nos está terminando
el tiempo la pertinencia de la pregunta. ¿Era Ángeles villista? Yo pienso que no. Yo pienso que Ángeles tenía su propio proyecto que justamente aquí con esto voy a concluir. Precisamente por eso la alianza entre, tan buscada por los dos, por el general Villa y por el general Ángeles, esta alianza tan buscada en 1918, 19 fracasó. Fracasó porque tenían posiciones, actitudes, comportamientos muy divergentes, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue el resultado de esto? Pues que se cumplió el vaticinio que le hizo Villa cuando se separaron, cuando Ángeles se va, eh, no se va directamente a Estados Unidos, se queda unas semanas todavía escondida por ahí en una sierra de Chihuahua que tiene muchas cuevas, ahí se ocultó un tiempo y lo traicionaron los mismos que Villa le había mandado como escolta, que eran villistas y que luego se amnistiaron y entraron a las defensas sociales y bueno, lo capturan. Defensas sociales también que habían sido villistas. Eh, y se cumple el vaticinio cuando se separan. Ángel Villa le dice, los carrancistas lo colgarán, ¿no? Bueno, que también ahí se revela la enorme diferencia. Villa era un tipo que no se confiaba ni en su sombra, no le daba el beneficio de la duda a nadie, absolutamente. Entonces, era un conocedor de hombres y conocedor pues, de las reacciones y con tantas traiciones y acechanzas que había sufrido en ese periodo, pues estaba claro eh, eh, que Villa era mucho más conocedor y por eso, pues aquí con esas palabras termino. Villa le dice, los carrancistas lo colgarán. No lo colgaron, pero sí lo juzgaron en Chihuahua en este juicio espectacular al que me he referido y lo condenaron a muerte por el delito de rebelión porque consideraron que seguía siendo un militar y que lo habían tomado con las armas en la mano. Pues con eso termino la plática. Espero que haya sido útil y les agradezco mucho el haberme escuchado. Bien, pues les recordamos a nuestro público que esperamos sus preguntas en nuestra caja de comentarios para que hagamos esta sesión de la ronda de preguntas, respuestas. Y mientras dejo los micrófonos al doctor García Diego, ¿quiere comentar algo? A Ángel también. Si Ángel no quiere iniciar, yo sí tengo varios comentarios. Podemos hacer aquí una charla de 3 horas. ¿Sí? Yo creo que sí. Ángel, Adelante, ¿inicias tú doctor o inicio yo? ¿Sí quiere que yo pregunte? Si Como tú quiere yo quieras, inicio ya, adelante. vamos a lo. Pues doctor Orozco, la verdad es que estamos muy agradecidos. Bueno, también quiero aprovechar un poquito para agradecer al personal de la librería Educal, de aquí de la Cámara de Diputados. Esta es la nueva instalación de la librería y como pueden ver, pues estamos de plácemes porque estamos en un espacio muy bonito. También el doctor Orozco está en otra librería que hace bastante peculiar el día de hoy. Y bueno, efectivamente este plan, yo la verdad, sinceramente, no recuerdo haberlo escuchado ni haberlo definido de una forma tan nítida y transparente como la que hoy se nos presenta. Evidentemente, buena parte de las discusiones de la Revolución Mexicana tienen que ver en qué nuevo marco jurídico se va a establecer, si es que se va a hacer la reforma de la Constitución del 57 o es legal o legítima la convocatoria, la transformación de la convocatoria del constituyente del 16 al 17 a una convención que puede plantearse una nueva Carta Magna. Evidentemente, este primer debate se ve muy bien, o se observa muy bien en el documento que nos hizo favor de hacer llegar el doctor Orozco. Yo los invito a que lo consulten, están en la página de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Este texto también nos muestra cuáles son las preocupaciones sociales y las preocupaciones respecto a qué significa el Estado. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención o me parece particularmente interesante que este plan absorba o constituya un primer arranque sobre lo que viene planteado en la reforma del artículo 27.
ese artículo 27 ya se aterriza, ¿no? Al final de cuentas en el Constituyente del 17, pero en el 57 también ya hay un primer planteamiento sobre la reforma agraria y el reparto de las tierras. Claro que en esta idea del norteña no es el mismo reparto de tierras o la redistribución de tierras que exige Zapata. En segundo planteamiento, me llama mucho la atención este tema de las instituciones de créditos agrícolas. Qué peculiar es el tono o el tema de poder establecer o fomentar desde el Estado el campo. Igual me refiero que es una idea muy norteña, y también el reconocimiento de los derechos de los trabajadores para la libre asociación o la asociación en agrupaciones que pueden ser defensoras de sus salarios. Otro tema que a mí también me llama la atención poderosamente es el asunto del agua potable. En el punto 17, declarar propiedad comunal las aguas potables destinadas al uso de la ciudad, de las ciudades y poblados, municipándolos. Eso creo que también habla de un proyecto muy importante. La redistribución tributaria también viene al interior de estos párrafos del manifiesto, y evidentemente hay dos temas que podrían ser interesantes mirarlos porque tienen una vigencia, ¿no? El asunto de la educación y cuánto cuesta el Estado, porque en este manifiesto se habla de una relevancia sobre la educación, de plantear cómo la educación puede ser un motor que puede ser impulsado desde prácticamente muchos flancos, y el otro asunto fue la economía de la administración pública. Se refieren pues a hacer una administración pública más moderada, y evidentemente pues en su documento doctor Orozco también hace un acercamiento a los firmantes. Entonces yo quisiera hacer como una reflexión general. Evidentemente sí tenemos un gran problema de que sí lo firma Villa, pero no sabemos si son las palabras de Villa directamente, son las palabras de Felipe Ángeles traducidas desde el pensamiento villista, pero hay un grupo de firmantes que también respalda este proyecto, ¿no? Y también, claro, y por supuesto que ocupar la palabra partido tiene una significación distinta a la de manifiesto, ¿no? Porque es el plan del partido, ¿no? A pocos años antes se había presentado el programa del Partido Liberal Mexicano, y evidentemente pues también busca tener una definición que creo que es de estas trazas del Estado, me refiero del Estado-Nación, porque sí busca rebasar las fronteras limítrofes de que podría representar Chihuahua, y como bien nos lo planteó en la primera charla el doctor García Diego, pues este es el otro Villa, ¿no? Es que hay muchas villas. Estamos hablando de Francisco Villa, ya armado, pero en la revolución o las revoluciones en contra de Carranza. Y bueno, pues insisto, sigo felicitando mucho su participación, doctor. Estamos muy agradecidos que nos acompañe aquí en el Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados. Gracias. Muchas gracias Ángel, por tus palabras. Sí, yo podría sumarme, Víctor, y luego ya tú decidas. Yo lo primero, pero es una charla en la que sembraste una mina que puede, digo, tiene una carga de explosividad brutal. La pregunta de si Felipe Ángeles era villista o no. Muy valiente, historiográficamente muy relevante, porque lo más que podemos decir es que Felipe Ángeles y Villa fueron colaboradores por conveniencia de ambos a lo largo de, digamos, desde marzo, como dices tú, de 1914, cuando Felipe Ángeles se presenta ahí en el cuartel general villista en Chihuahua, y lo va a acompañar a todo lo largo de la campaña en la comarca lagunera, concluye en Zacatecas, luego va a ser muy importante en el planteamiento de la convención, no antes en el rompimiento con
con Carranza, que finalmente no se dio, y en el planeamiento de la convención, pero luego Ángeles abandona el villismo, se va a Estados Unidos y regresó hasta finales de 1918, y el encuentro entre Ángeles y Villa a lo largo de 1919, primeros meses de 19, pues no fue especialmente, digamos, colaborativo. Entonces, es una pregunta de verdad fundamental. Y luego ya ves más puntuales a tu conferencia. Bueno, una la paso de largo, cuando hablas del problema de los jueces y mencionas a Molina Enríquez. Bueno, Molina Enríquez, vaya que sí conocía el problema ¿verdad? judicial, porque él mismo era juez allá en su pueblo en Jilotepec, y él dice que él aprendió mucho de problemas agrarios y de conflictos rurales, rancheros, haciendas, siendo juez en Quirotepec. Pero eso ya lo dejo de largo y hacerte las siguientes preguntas, dos concretas. Eh, cuando A ver, se interrumpió ahí, no te el escuché. plan que había recibido, Se interrumpió. perdón, No te escuché porque se interrumpió ahí la muy transmisión. concreto que cuando Villa reúne unos cabecillas para leerles el plan de Río. ¿Se está oyendo o no mucho? No No, escucho. no se Bueno, escucha. bueno, si no se escucha, creo que el planteamiento que hice, Víctor, de la importancia de tu pregunta sobre si Villa y Ángeles compartían proyecto y A ver demás, si te, me parece muy relevante. Y si quieres yo hacer la pregunta, ahora sí parece. ahí lo usaría. Ah, bueno, la pregunta sería, espero que sí se escuche porque tengo problemas con mi internet. Sí, Cuando dices tú que Villa reunió a algunos cabecillas para leerles el plan de Río Florido, pues la verdad que una de las características del Villa que tú llamas el Villa guerrillero, el de 1916 a 1920, pues Villa ya no cuenta con los viejos colaboradores clásicos, Tomás Urbina, Rodolfo Fierro, Candelario Cervantes, Toribio Ortega, todos esos han desaparecido. Realmente para 1917 Villa tiene un grupo de cabecillas pues de otro corte, con otros orígenes, con poca ideología, más bien gente que busca el botín. Y la segunda pregunta sería, este plan de Río Florido, que lo se redacta básicamente en la Alianza Liberal, a Villa, pero también se manda a otros. Mi pregunta sería si tuvo mejores ecos los otros campamentos. Con esto concluyo, Víctor, y de verdad te vuelvo a felicitar por la conferencia. Yo aprendí mucho. Muchas gracias, Javier. Pues te voy a responder la primera pregunta, la segunda no la escuché totalmente, pero más o menos la parte. Mira, otra de las virtudes que tiene, a ver, el documento este o de de las informaciones que tiene, es que es el único documento, hasta la rendición de Villa, que es el otro, donde figuran todos los cabecillas villistas de esa época, que efectivamente habían cambiado y eran muchos, gente muy joven, en fin. Y el documento tiene esa característica que yo los saqué incluso y los publiqué aparte, porque es muy interesante quiénes eran los cabecillas villistas en ese momento, ¿no? Y también hay que decir una cosa, realmente no los reunió Villa a todos a todos los firmantes, ¿no? No, era imposible que los reuniera. De hecho, entre 1916 y 20, yo no creo que todos los villistas o todos los cabecillas villistas se hayan reunido en alguna ocasión. Estaban dispersos y fragmentados, pero sí los incluyó en la firma. Y la verdad es que yo pienso que la mayoría
la mayoría no conoció el plan de Río Florido, ¿no? Se deben haber impreso unos cuantos ejemplares. El que yo conocí fue porque la policía carrancista o un agente secreto de Carranza lo adquirió y luego lo usaron en un proceso también penal contra un médico presuntamente villista, ¿no? Pero creo que esa es otra luz que arroja, ¿no? ¿Quiénes eran los villistas en esa etapa, en 1917? Y ya no eran, como tú bien lo dices, ni siquiera los del 15, menos los del 14, ¿no? Eran muchos de ellos, pues se habían convertido en bandidos, pues por eso es que las defensas sociales los repudiaban tanto, ¿no? Por eso es que había esa especie de guerra civil que se vivió en Chihuahua entre las defensas sociales eh, y las guerrillas villistas. Y y pues la segunda pregunta, mira, es un dato que yo, a mí me gusta, que lo he tratado de investigar, de ver si ese documento se envió presuntamente, debió haberse enviado, pues por lo menos a Zapata, ¿no? Que estaba en armas en 1917, pero no lo he comprobado, yo he buscado por ahí y ojalá que pues pronto haya algún historiador que nos diga, pues sí, no solamente a Villa, sino a esos otros también les llegó el plan de Río Florido, ¿no? Porque eso sería también muy interesante, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues el plan fracasó eh, porque pues el principal destinatario, que era Villa, pues porque era el que alimentaba más la oposición militar a Carranza en esos momentos, pues no le dio, la verdad, vuelo, vamos diciéndolo así, por importancia. Y luego a Ángeles, pues lo mataron muy pronto, ¿no? Lo fusilaron unos meses después. Luego viene la muerte de Carranza y Villa se convierte en un hacendado cuando recibió la hacienda de Canutillo, de más de 80,000 hectáreas, en fin. Y esa fue la suerte que corrió, pues, el plan. Creo que hubiera merecido, pues, mucho mejor suerte porque tenía cosas muy interesantes. Y aprovecho solamente para hacer una acotación a lo que decía Ángel, que Ángel les listó otras que yo no dije. Hay una que nos faltó a los dos muy interesante, que por primera vez la he visto yo en todos los planes de la revolución y en todos los documentos de la revolución. Una donde dice, se fija en un problema muy grave en México, pero que casi nadie lo advertía o lo advertía con la suficiente perspicacia, que era la defensa de las mujeres abandonadas y de los niños, de los huérfanos abandonados por los padres, ¿no? Y entonces establece como una reivindicación esa y establece la posibilidad de investigar la paternidad. Por primera vez creo que existe esa demanda, ¿no? Que a mí me parece muy interesante. Y bueno, pues estos liberales y en particular Ángeles tenían mucha sensibilidad y eso es un problema que para algunos sería problemita, ¿no? Pero que es un problema muy importante y lo siguió siendo muchos años en México, ¿no? Bueno, no sé si respondí del todo a las preguntas. Y un poco ahondo sobre lo que plantea al final, doctor Orozco, es el punto número 13, y lo leo textual: proteger a los hijos naturales y a las mujeres que sean víctimas de seducción masculina por medio de leyes que les reconozcan amplios derechos y sancionar la investigación de la paternidad. La verdad es que sí, efectivamente tiene que ver con una Para empezar, definición o con... claro, para empezar el uso, bueno, acuérdense que todavía las leyes hablaban de bastardías y de los hijos bastardos, ¿no? Cuando menos, bueno, pues ahí se habla, es una mediación ahí entre hijos lis y llanamente y los hijos naturales y los hijos de matrimonio, ¿no? Pero bueno, pues habla de hijos naturales y la protección de ellos, ¿no? Que nadie se había fijado. Sí, sí. Y bueno, quiero agradecer ahora a la librería Sandor Maray, que nos hace de hogar de nuestro ponente el día de hoy allá en Chihuahua, en la capital. Y voy a leer algunos de los comentarios que tenemos en nuestra página de la Academia Mexicana de Historia. De Magdalena Flores: felicidades por su presentación, muy interesante. Mi consulta es,
¿qué fuentes recomiendan para consultar, para profundizar sobre el pensamiento de Felipe Ángeles? Bueno, pues para empezar creo que habría que leer, aunque es un documento muy conocido, habría que examinar con mucho detenimiento, con mucha calma el proceso de Felipe Ángeles. Y no solamente sus declaraciones, sino también las acusaciones y también a los testigos. Es decir, es un documento muy valioso que si uno tiene preguntas, le va a dar muchas respuestas. Si uno llega prejuiciado y sin preguntas, pues no le va a dar, ¿no? Pero es algo que hay que eh, estudiar. Y luego, bueno, de las primeras biografías de Villa, la de Francisco Villa y la Revolución de Federico Cervantes, también la de Felipe Ángeles y la Revolución del mismo autor. eh, es otro libro que tengo entendido que lo va a editar el Fondo de Cultura Económica, que son el de Jaurrieta, que se llama Con Villa, 1916-1920, que son perdón, de los libros pues primeros que se escribieron sobre esta etapa del villismo. Y pues desde luego pues, la monumental obra del doctor Frederick Katz, que eh, pues es también muy puntual en estos temas. Y del Plan de Río Florido, pues con toda, lo lamento, pero yo no encuentro ningún libro que no conozco. Probablemente hay alguno, pero no conozco ningún libro que hable, no que todos lo mencionan, se refieren al, al plan, pero pues es una mención solamente, ¿no? Pero no existe un libro en el que se examine puntualmente todo esto que hemos estado hablando del plan de Río Florido. Pues son algunos de los cosas que yo creo que debería de leerse cualquiera que quisiera informarse. Gracias, doctor Orozco. De Eunice López dice, gracias por la charla. ¿Nos puede comentar si en el plan hay alguna postura respecto a la educación? Y claro que sí la hay. Sí hay eh, una postura porque una de las reivindicaciones es que con las leyes obligue a los hacendados y a los dueños de fábricas a establecer escuelas de primeras letras en todo el país, ¿no? Eh, pues también es una vieja reivindicación de los revolucionarios. No establece todavía, o no lo recuerdo en estos momentos, eh, pues una obligación del Estado y sobre todo de la Federación. Recordemos que toda la educación pública en México, pues hasta la época eh, si no me equivoco, pues hasta el gobierno de Álvaro Obregón, cuando se crea la Secretaría de Educación Pública, toda la educación pública, no me refiero a la privada, descansaba en los municipios sobre todo, y en menor medida los gobiernos de los estados, pero eh, pues no tenía toda, no estaba sujeta a una política nacional de estado, ¿no? Donde hubiera pues las grandes inversiones y convertirla pues en una tarea del Estado mexicano. Eso es más o menos tardío. Todavía en 1917, eh, pues se está obligando, se piensa que el Estado debe de obligar a los patrones y dice una cosa importante, en segundo lugar, dice que esas escuelas deberán ser mantenidas por patrones, pero bajo la vigilancia y de acuerdo con los planes y programas de oficiales, es decir, del Estado. Esa sería la respuesta. Evidentemente la charla de hoy nos asoma, yo creo que a muchos temas centrales. Uno es, yo reitero o insisto, es un plan de un partido, entonces seguramente fue enviado a otros grupos rebeldes en este instante para que lo dignaran. No sabemos el alcance, por qué sucedió, porque el gobierno institucionalista sí estaba combatiendo a la rebelión, estaba pues enfrente de ellos, enfrentándolos. El segundo comentario es sí poder observar cómo desde un espacio geográfico que es el de Chihuahua se hace un diseño de la nación
y entra el debate constitucional, y entra el debate de la validez sobre el constituyente del 17. No dejemos de lado el tema de que venían de la ruptura con la Convención de Aguascalientes, una convención en la que los carrancistas se levantan de la mesa, a pesar de que sí llegaron en algún instante, y esta convención también desconoce a Carranza como primer jefe, y además desconocen reiteradamente muchos líderes de la Revolución Mexicana, el gobierno de Carranza, derivado que pues rompe o fractura el primer diseño de la Revolución del 10, que es la no reelección, ¿no? Y miraban en la elección de Carranza un proceso de reiterar o ratificarse en el poder ejecutivo. Y que quería a lo mejor abordar o reinsistir en la pregunta que hacía el doctor García Diego. Me parece sustantivo que hoy nos pueda ofrecer una beta historiográfica, que es si Felipe Ángeles era villista o no, o cómo era la relación con Villa. Me parece que es a lo mejor una de las aportaciones más interesantes. Nosotros siempre creemos que podemos abrir brechas para futuros historiadores o historiadoras respecto a hacia dónde pueden partir, ¿no? Yo creo que este tipo de consultas de documentos, o de, usted bien lo plantea, ¿no? Este documento fue localizado con un conjunto de referencias en distintos diseños historiográficos, pero usted encuentra el texto en los archivos, ¿no? Y eso nos permite un debate historiográfico hoy, que es el que tenemos. Y esta pregunta que le hacía el doctor García Diego sobre si esta relación con Villa y Felipe Ángeles, ¿cuál era la relación? ¿Qué primaba o cuál era, en su opinión, esta lucha? Porque son dos gigantes, además. No, mira, yo pienso que era una relación amistosa, de estimación y bueno, de gratitud de ambas partes, ¿no? Ángeles, recordemos que venía de Sonora, pues prácticamente expulsado del gabinete de Carranza y para formar parte de la División del Norte. Ángeles, pues él que quería ser secretario de guerra. Ángel Carranza no se lo permitió por haber sido federal, lo que fuere. Y entonces la División del Norte, y en particular Francisco Villa, pues le dio la oportunidad de poner en práctica todos sus conocimientos. Ángeles era un diestro militar con mucho prestigio para ese momento, ¿no? De hecho, era uno de los militares más prestigiados del ejército porfirista. eh, y en buena medida, pues eso le salvó la vida. eh, Eso es lo que es de suponerse que Huerta no quiso comprarse, dijéramos, un pleito de ese tamaño fusilando a Felipe Ángeles. Villa le dio la oportunidad y eso creo que Ángeles estuvo muy agradecido y bueno, pues lo elevó, se convirtió en el estratega, en el artillero estrella de la Revolución Mexicana. Eh, eh, Después fue derrotado eh, y luego pero nunca perdió. Yo creo que cuando se fue al exilio siguieron conservando una relación de amistad, de estimación, de respeto mutuo, ¿no? Pero de ninguna manera eso conllevaba también a compartir las ideas políticas y los comportamientos, ¿no? Y te digo, no, yo no estoy inventando nada sobre eso, ¿no? Pues son las propias palabras de Ángeles. Por ejemplo, cuando Ángeles se refiere al ataque a Columbus, dice eso que violaban niñas de 12 y 14 años y que celebran el crimen cometido en Columbus. Lo dice él en, en el juicio, en su defensa, ¿no? Por eso digo que hay que leer este documento con mucho cuidado y sin prejuicios, y no partiendo de la base de que Ángeles va a proclamarse ahí villista. En algún momento compara a Villa con Genovevo de la O, este general zapatista, y dice que pues Villa es producto de la injusticia social, igual que Genovevo de la O, y que se hizo rebelde por pues, la desigualdad y los atracos y los injusticias de los poderosos en México, pero de ninguna manera comparte ni las ideas ni el comportamiento de Villa. Yo imagino que si Ángeles hubiera estado con Villa en Amiquipa o en Camargo cuando se produjeron esas atrocidades, pues
Ángeles se hubiera opuesto, ¿no? Eh, y entonces la relación creo que era en términos personales de cordialidad, pero si Ángeles ha permanecido más tiempo ahí con Villa, y él creo que se lo comprendió perfectamente, esa, esa relación de respeto mutuo y de amistad, creo que se hubiera roto por lo mismo que él dice, ¿no? Es que cuando alguien le dice al otro, a usted, general, es al único que le he permitido que me contradiga y no lo mando fusilar, bueno, ¿qué espera uno de eso? Bueno, pues que a la siguiente vez, quién sabe si lo pueda contradecir y no me mande fusilar, ¿no? Y eso lo dice el propio Ángeles, ¿no? Y, y luego, pues creo que esa es parte de la explicación de por qué Ángeles se retira, ¿no? No puedo convencer a Villa, es un caudillo contra los que yo estoy definitivamente en contra, y entonces creo que la relación política entre Ángel y Villa, al final de cuentas, se pudo hacer en 1914, 1915, cuando eran grandes jefes militares los dos y tenían a un ejército enemigo al frente, pero ya no funcionó en 1918, cuando andaban a salto de mata los dos y cuando el propósito de Ángel era totalmente diferente al de Villa, tenían propósitos totalmente distintos, ¿no? Aunque Villa lo hubiera pues, aprobado formalmente el plan de Río Florido, pues no cambió ni sus actitudes ni nada de lo demás. Entonces, la, esa relación, pues finalmente fue una relación de ruptura, ¿sí? No de la amistad, esa, que es muy subjetiva, podríamos decir que se preservó, pero la relación política, la militar, esa se rompió totalmente, ¿no? No queda más que agradecerle, doctor Víctor Orozco. La verdad es que esta charla es excelente. Estamos muy agradecidos de tu participación en este ciclo que hemos organizado con la Academia Mexicana de la Historia a través del Espacio Cultural San Lázaro. Queremos agradecerle mucho, mucho su participación. No sé si quiera dirigir unas palabras finales para que ya cerremos esta conferencia de hoy. No, pues agradecerles el espacio para dirigirme a este auditorio que espero haya sido muy amplio y de interés. También quiero agradecer a Javier Corral, que es el propietario de la librería Sándor Maraya, aunque tú ya lo hiciste, porque pues me ofreció el espacio ya que yo ando, como les decía, no estoy en mi oficina y entonces de visita aquí en la librería me ofreció a partir de aquí la conferencia y yo espero que pues se hayan sembrado algunas dudas, ¿no? Que lo peor que podemos hacer con la historia es convertirla en mito y en leyenda. Podemos hacer la historia de los mitos también y la historia de las leyendas, pero no va a convertir a la historia en un mito y en una leyenda, ¿no? Y espero que esto que dije hoy, pues haya servido para eh, escarbar más en los temas, para sembrar inquietudes, para sembrar dudas, para responder esas preguntas que yo me he hecho, ¿no? Con base en los propios documentos y también para abrir otras investigaciones sobre el tema específico del que hablé ahora, que es el plan de Río Florido, y ojalá que haya pues alguien más lo recupere y nos lo presente en en otro momento. Este, y sobre todo esto, a ver si está en otra parte del país. Eh, pues con eso creo que terminaría y pues a mí una de las cosas muy importantes que me parecen es no convertir la historia pues en algo así seguidista, eh, acrítico. Por ejemplo, el tema este que yo les planteaba, ¿no? Y Villa y Ángeles son una simbiosis. No, no, no hay tal, ¿no? Pienso yo. Entonces, bueno, son temas que hay que seguirlos trabajando. Espero que hayan quedado ahí en la duda, ¿no? Porque yo creo que es mucho más importante hacerse preguntas que respuestas, ¿no? Las preguntas son las que nos llevan al nuevo conocimiento. Gracias. Gracias, doctor Orozco. Pues muchas gracias. Cerramos esta conversación del día de hoy.
Agradecemos a la Academia Mexicana de la Historia y agradecemos a todo nuestro público que nos atendió el día de hoy a través del espacio cultural de la Cámara de Diputados. También agradecer a la maestra Graciela Báñez Ricardo, secretaria general de esta Cámara de Diputados, al director general del espacio cultural, Ismael Carballo, y claro, a nuestros amigos de Educal que hoy fueron nuestra sede aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Pues tengan muy buena tarde y saludos a todas y a todos. Yo voy a interrumpir tantito porque tenemos vía telefónica al doctor García Diego y quiere despedirse del doctor Orozco, de Ángel Limón. Doctor Diego, lo escuchamos. Nada más disculparme porque me botó el internet, lo tuve que correr a mi celular. Una extraordinaria conferencia. Yo aprendí muchísimo, creo que tocaste un punto fundamental. Y en Chihuahua o en Juárez, donde decidas dar tu y por otro lado, por favor, un agradecimiento, un saludo y a todo el público. Gracias, doctor. Pues ahora sí nos despedimos de nuestra audiencia. Gracias. Yo ya cuelgo mi celular y un abrazo a Víctor. Gracias. Desafortunadamente no pude escucharla, tu llamada, Javier. Apenas ahora estoy escuchando la despedida. ¿Quiere repetirnos su mensaje, doctor García? Bien. Yasmín, si le puedes comunicar el motivo de mi llamada y por qué tuve que apelar al celular y ya. Voy a colgar y voy a tratar de entrar otra vez. Sí, doctor, gracias. Pues concluimos así nuestra transmisión. Agradecemos a nuestro público que estuvo pendiente aquí en esta transmisión. Los esperamos la próxima semana. Que tengan muy buena tarde.